Por eso, a continuación, esto es lo que gustaría de transmitir. Me gustaría también presentarnos a Daniel Calleja Crespo, que ocupa el cargo de director general de Servicio Jurídico de la Comisión Europea de 2020. Daniel ha sido un testigo en primera línea de las políticas de esta institución durante más de 35 años, ocupando numerosos cargos de dirección en áreas como el medio ambiente, mercado interior, la industria y el emprendimiento de las pymes. Tengo aquí en rojo decir, no lo sé si puede comentar o no, pero creo que sí, que Daniel se está moviendo a Madrid para ser responsable de la Unión Europea en España. Y por eso, enhorabuena por eso, y tener este conjunto de conocimiento cercano de Madrid y cercano de España para nos ayudar a hacer este link con Bruselas. Pues es un honor para nosotros contar contigo, Daniel. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. Daniel, tienes la palabra. Muy buenos días a todos. Es un gran placer, es un gran honor estar hoy aquí en representación de la Comisión Europea y participar en esta jornada anual del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía en un momento sin duda clave para el sector. Y quisiera felicitar a los organizadores por la oportunidad de esta discusión. Darle las gracias a Pedro Vasconcelos por sus amables palabras de presentación y también un saludo a muchos de los aquí presentes y un saludo especial a Carmen Becerril, con la que he compartido algunos de los años de mi vida en los que trabajé y tuve la suerte de trabajar con ella en sus responsabilidades de la energía, y a todos ustedes. Yo les voy a exponer la visión de la Comisión Europea en relación a la política energética y voy a hacerlo en base a 3 apartados fundamentales. Comenzaré por dar una serie de cifras. En segundo lugar, me referiré a los grandes retos que tiene que afrontar la política energética de la Unión Europea. Y, en tercer lugar, me voy a referir a la situación específica de la península ibérica. Y comenzaré diciendo que ha llovido mucho desde que hace hoy 25 años la entonces vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, que era la comisaria, además de Transportes y Energía, presentara el Libro Verde de la Energía de la Unión Europea. Yo creo que Carmen Becerril lo recordará, porque lo presentó en un Consejo Europeo informal en Navarra, que ella organizó con gran éxito. Y nos encontrábamos hace 20 años en los albores de la política energética común para la Unión Europea. Y hubo que esperar al Tratado de Lisboa en el año 2009 para que se introdujera como una disposición dentro de nuestro sistema jurídico. La energía en Europa está vinculada indisociablemente al mercado interior. Tiene que tener ese elemento transfronterizo. Es lo que queremos hacer desde un espíritu de solidaridad. Y el tratado nos dice que tenemos que garantizar la seguridad energética, la eficiencia energética y la interconexión entre las redes. Por eso tenía toda la razón Pedro cuando en su intervención hablaba de este elemento de interconexión y de mercado interior. La Unión Europea decidió no armonizar el mix energético de los Estados, pero sí avanzar hacia una unión de la energía que garantizara 3 objetivos fundamentales. Y esos objetivos ya en el año 2000 se enunciaron: la competitividad, la seguridad del suministro y la sostenibilidad. Estos 3 objetivos no fueron objetivos unánimes. La seguridad del suministro era cuestionada por muchos. Muchos decían, en un mundo globalizado, con un comercio libre, ¿por qué tenemos que hablar de seguridad de suministro? Hoy nos damos cuenta de lo equivocados que estaban y de lo acertada que era nuestra comisaria cuando puso esto sobre la mesa, porque estos 3 objetivos siguen siendo vigentes. Hoy la política energética europea no puede entenderse si no vinculamos estas 3 dimensiones al contexto geopolítico, que cada día es mucho más complejo y que es nuestro reto más importante. Porque la transición energética europea se ve fuertemente afectada por la geopolítica. Vivimos en un mundo cada vez más complejo, más inestable, más multipolar, en el que las bases tradicionales del multilateralismo y del comercio mundial están siendo cuestionadas. Y en este escenario de conflicto, la energía cobra una relevancia excepcional, porque ante la disrupción y ante el repliegue de muchas economías nos damos cuenta de lo importante que es la energía
para poder afrontar estos retos. A finales del año pasado, la Comisión Europea publicó las últimas estadísticas sobre la energía en la Unión Europea. Y podemos observar que más del 60% de la energía primaria total en la Unión Europea es todavía de origen fósil, frente al 18,4% de las renovables y el 11,5% de la energía nuclear. Cabe destacar el avance imparable de las renovables en Europa, que son ya un 45% del mix eléctrico, cuando hace 4 años eran solamente el 37%. De manera que vemos cómo se va en 10 años después del Acuerdo de París, la energía renovable ha aumentado considerablemente, un 140%, y la inversión en estas energías limpias ha crecido casi un 80% en la Unión Europea. Como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, teníamos una dependencia enorme en combustibles fósiles de la Unión Europea. Pues bien, en los últimos 3 años la independencia respecto a Rusia se ha reducido de un 45% a un 19%, en un esfuerzo enorme de desvinculación y de garantizar nuestra seguridad de aprovisionamiento. Es verdad que ha habido un aumento de importaciones de otros socios, especialmente de Estados Unidos y de Noruega, que ha compensado esta reducción. La transición energética en Europa está trayendo muchas nuevas oportunidades en innovación, en tecnología y también en empleo. Y voy a dar un dato interesante. En el sector solar, por ejemplo, hay un 39% del empleo desde el año 2002. Estamos en 630.000 y se espera que para el año 2027 esta cifra se duplique a 1.200.000 en este sector. Europa quiere multiplicar por 3 el despliegue de renovables, quiere multiplicar por 2 la eficiencia energética, y ello no solo por razones medioambientales, sino también por razones de seguridad, de suministro y de política industrial. Pese a todo, Europa no es un continente que disponga de los recursos energéticos abundantes de otras regiones del mundo, y más del 60% de la energía procede del exterior de las fronteras de la Unión Europea. Partiendo de estos datos, entro en la segunda parte, que son cuáles son los grandes retos. Y mi tesis es que los retos que identificamos en el año 2000, hace 25 años, competitividad, seguridad de suministro y sostenibilidad, siguen siendo hoy vigentes. Comienzo por la competitividad. El informe Draghi ha hecho un diagnóstico crítico sobre el crecimiento de Europa y sobre su capacidad de respuesta frente a la dependencia energética. Hace un año, la presidenta de la Comisión solicitó de Mario Draghi un informe que respondiera a 2 preguntas. Si hace 2 décadas el Producto Interior Bruto de la Unión Europea era muy próximo al de Estados Unidos, ¿por qué en esos 20 años se ha producido esa brecha entre los Estados Unidos y Europa? Pero una segunda pregunta. Siendo esto así, ¿cuál debe ser la respuesta europea? ¿Qué debemos hacer para corregir este desequilibrio? Y en su informe, el profesor Draghi, es un informe muy voluminoso, pero muy interesante, todo el mundo habla del informe Draghi, yo recomiendo que lo lean, además de hablar de él, que lo lean porque es realmente muy interesante. En el informe Draghi, Mario Draghi lo que dice es que efectivamente la competitividad de la Unión Europea ha descendido, y también, y muy importante, la productividad, porque en Europa ha aumentado únicamente un 13% desde el 2004, mientras que en Estados Unidos para ese mismo periodo ha crecido un 37%, en gran parte debido a la digitalización que las empresas americanas han abrazado, como se dice en términos anglosajones, y también debido a que en el ámbito de la Unión Europea nos hemos concentrado en sectores económicos productivos más maduros frente a las nuevas tecnologías que se han desarrollado en Estados Unidos. Para hacer frente a este reto, el profesor Draghi daba una serie de respuestas, y entre ellas trabajar en un plan conjunto de descarbonización y de política industrial. La Comisión ha hecho suyas estas recomendaciones y hemos puesto en marcha el Pacto por una Industria Limpia y el Plan de Acción para una Energía Asequible. Pero quedan muchos retos, porque los precios del gas siguen fijando el precio del mercado de la electricidad, a pesar de la expansión de los renovables, y a esto hay que añadir
las elevadas tasas y los impuestos. La respuesta a la crisis derivada del uso de la energía como un arma por parte de Rusia ha puesto de manifiesto que no existe contradicción entre descarbonizar el sistema energético y la competitividad. Y esta unión de principios es un eje central del Pacto por una Industria Limpia. A pesar de todo, las interconexiones y las infraestructuras en la red siguen siendo insuficientes y la integración y flexibilidad limitadas del sistema energético obstaculizan una mayor integración de las fuentes de energía descarbonizadas. Mejorar las interconexiones no solo es una solución para la congestión de la red, sino que también ofrece una mayor seguridad frente a acontecimientos y situaciones de crisis que puedan producirse. Y todos tenemos en la mente el reciente apagón que sufrió la península ibérica, y no voy a hacer ningún comentario sobre las noticias de esta mañana en los periódicos, porque la Comisión Europea es neutra en estas cuestiones. La descarbonización del sector energético es una oportunidad no solo para la seguridad de suministro, sino también para cerrar la brecha de la competitividad con nuestros socios comerciales. Y una de las claves, y lo decía muy bien también Pedro Vasconcelos, es la financiación. La Unión Europea necesita invertir más de 575.000 millones de euros entre 2001 y 2030 para cumplir los objetivos energéticos y climáticos. Y además habrá que invertir en energías renovables, financiación que requerirá también incorporar al capital privado, donde el Banco Europeo de Inversiones, que sé que está presente, el que saludo también y que va a participar en esta jornada, podrá, estoy seguro, darnos muy buenas noticias de los recursos financieros que van a dar en los próximos años en este ámbito. Y toda esta estrategia tenemos que desarrollarla teniendo en cuenta que China y Estados Unidos ya han apostado por la industria verde, tanto en el control de los minerales y materiales críticos como en la fabricación de paneles solares y de baterías. Hoy en día, un solo país en el mundo controla el 75% de la fabricación de cobalto, el 90% de las tierras raras y el 100% del grafito. Y no hace falta que diga qué país es. En Europa, lo urgente es apostar por un mercado de tecnologías limpias que resulte competitivos y por una política industrial más ambiciosa y más integrada para que la innovación y la inversión permitan un desarrollo sostenible del mercado. Las redes, las baterías, la interconexión es estratégico, especialmente en los enclaves más congestionados. Pero tenemos también que aprovechar una oportunidad que tiene Europa en liderar áreas en las que poseemos ventajas competitivas, no solo en aspectos de innovación, en tecnologías emergentes, en el almacenamiento de energía, en el hidrógeno verde y en la economía circular, porque en estos sectores se prevé un crecimiento muy importante del mercado global en los próximos 5 años. Esta oportunidad no se debe desaprovechar, por eso la Comisión trabaja para crear un entorno propicio para la inversión, para facilitar reformas en esta transición. El segundo gran reto es la seguridad de aprovisionamiento, y ahí les he hablado de la reducción de la dependencia en los combustibles fósiles, y el plan Repower EU de la Comisión quiere impulsar el ahorro de energía y promover las fuentes limpias autóctonas, mejorando la autonomía energética. Y desde el año 2021 se han reducido muy considerablemente las importaciones procedentes de Rusia, no solo en petróleo y en gas, sino, por ejemplo, en carbón, que ya no se importa, y el objetivo es eliminar esa dependencia energética. Y respecto al tercer gran reto, que es la sostenibilidad y la accesibilidad, Europa está comprometida a la neutralidad climática en el año 2050, pero la descarbonización no es incompatible con la competitividad. Van de la mano porque el liderazgo en esta transformación industrial es una gran oportunidad para la Unión Europea. Con la adopción del Objetivo 55, Fit for 55, y con los objetivos climáticos para 2030, el compromiso es reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero al menos un 55% de 1990 a 2030. Y vamos a revisar también el nivel de ambición para la próxima década, para poder trabajar en ese largo plazo. Y en este sentido hay que decir que los usuarios industriales
tienen una situación muy complicada respecto a sus competidores. En la Unión Europea, la industria paga entre 4 y 5 veces más por el gas natural y entre 2 y 3 veces más respecto a los precios de la electricidad si los comparamos con los homólogos estadounidenses. La Unión Europea sigue siendo el mayor importador mundial de gas y de gas natural licuado, y a esto se suman las ineficiencias estructurales. Por eso, de aquí a final de año, propondremos un plan de acción para redes eléctricas y un plan de acción para una energía asequible. Esta es otra cuestión muy importante porque los consumidores también necesitan precios asequibles y hay que hacer frente a situaciones de pobreza energética. La transición energética es, por tanto, una oportunidad para impulsar la competitividad en la economía europea y la seguridad. Y el mercado ibérico juega también un papel en ella. Y por eso, para concluir, voy a referirme 2 palabras respecto a la situación específica de la península ibérica. Hay países de la Unión Europea que tienen una cierta ventaja por su potencial para generar energía. Y España, en este sentido, tiene una ventaja en lo que se refiere a los recursos solares, eólicos e hidroeléctricos. Y en este sentido, la Comisión está intentando simplificar los permisos administrativos y facilitar las futuras inversiones en este ámbito. Otro elemento estratégico, y hay que hablar de él, es el contar con un parque de generación nuclear de potencia significativa que completa satisfactoriamente el mix energético. Esta es una decisión de cada Estado, pero es evidente que, como energía de transición, la energía nuclear tiene un papel que jugar. España tiene también un mercado más desarrollado de Power Purchase Agreements, y los Power Purchase Agreements contratados en la Unión Europea aumentaron un 40% en los últimos años, principalmente en España y en Alemania. Y el gran porcentaje de energía descarbonizada en el mix energético español también debería permitir ser una región europea industrialmente más competitiva. Last but not least, España cuenta con una gran capacidad de infraestructuras para la vaporización y almacenamiento del gas natural licuado, lo que la posiciona como el país europeo con más terminales de LNG, con uno de los suministros de gas más diversificados y seguros. Si a esto añadimos el biogás, creo que estamos en una situación con grandísimas oportunidades dentro del mercado europeo. Es verdad que tanto España como Portugal, la península ibérica, somos considerados como una isla energética, también lo decía Pedro Vasconcelos, por la falta de interconexiones, y hay que continuar haciendo un esfuerzo en esta época. En este ámbito no se han cumplido los objetivos del Consejo Europeo, pese al tiempo transcurrido, y el ambicioso proyecto de interconexión del Golfo de Vizcaya, con un coste de más de 3.000 millones de euros, proyecto de interés común de la Unión Europea, debería fortalecer ese mercado interior, y ahí el Banco Europeo de Inversiones tiene que jugar un papel importante. Y respecto a Portugal, tengo que decir que es otro alumno aventajado en el uso de las renovables, porque en el mix eléctrico portugués eran un 53% en 2010 y ya son más del 70%, el 74% en 2023 según Eurostat. España y Portugal han reforzado la interconexión, esta nueva interconexión entre Beariz, Fontefría y Ponte de Lima, que es proyecto también de interés común, y la capacidad de producción de Portugal en tecnologías de cero emisiones tiene un recorrido por delante en lo que se refiere a baterías e hidrógeno. Y esto es muy importante porque Portugal tiene los mayores depósitos de litio de Europa, y eso puede reducir la dependencia de materias primas críticas para los fabricantes europeos de baterías. Aunque los precios de la energía en el mercado ibérico tienden a experimentar una mayor fluctuación, gracias al consumo de renovables, los costes de estos precios en España y Portugal se mantienen por debajo del coste medio europeo. Y, como saben también, la Comisión autorizó en 2022 el mecanismo ibérico para tener en cuenta la situación específica de la península. Concluyo ya, agradeciéndoles su paciencia ante tantas cifras y tantos datos como les he dado, que ya conocían, por supuesto, con una última reflexión que resume todo lo que les he dicho hasta ahora. La política energética de la Unión Europea tiene una dimensión estratégica y geopolítica fundamental, es clave para el crecimiento económico, para la competitividad europea, urge una mayor integración europea, tenemos que apoyar ese mercado interior, esas infraestructuras
que son claves para nuestra autonomía energética. Y este esfuerzo debe plasmarse en un sistema energético que no solo reduzca emisiones, sino que además ofrezca un suministro de energía competitivo y seguro. Yo concluyo todas mis intervenciones citando a la presidenta de la Comisión, porque es mi jefa directa. Entonces, voy a concluir citando a Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, recientemente, en un discurso muy importante sobre la energía, con motivo del primer aniversario del informe Draghi, decía que ha llegado el momento de fortalecer la independencia de Europa. Esta debe ser nuestra misión. Tenemos que ser capaces de asumir ya nuestra propia defensa, nuestra seguridad, el control de la tecnología y de la energía que debe sustentar nuestras economías. Y la presidenta añadía que para dar ese paso decisivo hacia una verdadera era de energía limpia y asequible para todos, tenemos que actuar con decisión y con convicción. Juntos, las instituciones europeas, los gobiernos, las industrias, juntos con nuestros socios estratégicos, porque la energía no se halla solo vinculada al cambio climático. Estamos hablando de nuestra seguridad y, en última instancia, de nuestra prosperidad. Muchas gracias.